Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a un nuevo workshop hospitalario de Neurociencias 2021. En el marco del programa Dan Salud, agradecemos el apoyo del laboratorio GlaxoSmithKline, que brinda este programa de educación médica. Bueno, en primer lugar me presento, soy el doctor Carlos Lamela, y hoy vamos a hablar de algunas situaciones complejas en la depresión bipolar, tomando como excusas algunas viñetas clínicas. Antes de comenzar con la presentación, les comento algunos detalles técnicos. Podrán realizar preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando el participante denominado preguntas. Las mismas serán respondidas cuando finalice la presentación, por cuestiones obviamente prácticas, ¿no? Y ante alguna consulta técnica, por favor contactarse a través también del chat, seleccionando el participante asistencia técnica. Inhabilitaremos todos los micrófonos y cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta charla que vamos a compartir. Bien. Bueno, yo elegí dos viñetas por el tiempo que tenemos alrededor de 40 minutos, 45 de exposición, y después la idea es que podamos discutir, opinar, preguntar al finalizar la exposición. Así que nuevamente los estimulo a que si tienen preguntas las hagan por el chat, así después podemos hacer esto más dinámico. Vamos a llamar a esta paciente María, y un poquito el título de esta paciente podría ser, para que pensemos, las mujeres enfermas se embarazan y las mujeres embarazadas se enferman. Es decir, llama la atención que muchas veces prestamos poca atención al tema del embarazo en el trastorno bipolar, cuando en verdad el trastorno bipolar es una enfermedad, un trastorno que justamente va a tocar etapas fértiles de la vida de la mujer, y por lo tanto, más que algo de excepción, es algo que tenemos que estar preparados. Entonces, vamos a tomar esta paciente como excusa. Bueno, María tiene 26 años, desde la adolescencia presentó depresiones recurrentes severas, anergia, tendencia a permanecer en cama, aislamiento, tristeza, insomnio, y un episodio franco de hipomanía. Esto entonces ya vemos que lo ubica en un trastorno bipolar del tipo 2. Luego de varios tratamientos infructuosos con antidepresivos, recordemos que en general estos pacientes suelen tener primero tratamiento antidepresivos para las depresiones hasta que se hace el diagnóstico de trastorno bipolar, pero actualmente, luego de que es tratada como un trastorno bipolar 2, se encuentra estable desde hace 3 años, medicada con lamotrigina 200 miligramos, lurasidona 20 miligramos y zolpidem 10 miligramos por la noche. Bueno, estamos con nuestra paciente, atendiéndola en una etapa estable, y de golpe vamos a ver dos opciones de María. Una es que dice: hola doctor, con mi pareja estamos pensando en tener un hijo. Desde hace un tiempo largo que estoy bien, me gustaría saber si puedo quedar embarazada con lo que tomo o qué tengo que hacer. Es decir, la paciente reconoce que tiene un trastorno, sabe que es conveniente coordinar con su médico qué pasos a seguir por la medicación, por el trastorno, para programar un embarazo. O lo que muchas veces sucede, es esta María, ¿no? Hola doctor, te quería contar que estoy embarazada, me enteré una semana pasada y no te lo quería decir por teléfono, así que esperé a la consulta para contártelo. Estoy re feliz. Bueno, claramente esta paciente también todos creo que un poco la podemos reconocer dentro de nuestro grupo de pacientes. Y bueno, ¿y uno qué le pasa o qué nos pasa a los médicos? Por un lado, el embarazo de una paciente bipolar, en general siempre es un momento de preocupación clínico. Pero también puede ser que quedemos perplejos o, como muchos a veces les pasa, querer salir huyendo. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer, es pensar y llevar un poco hacia cierta racionalidad en qué hay que hacer y cómo pensar este evento, que, vuelvo a repetir, no es tan extraño como pensamos. Por un lado, tenemos que saber que hay un dilema ético. ¿Por qué? Porque cuando una paciente nos plantea la posibilidad de embarazarse, teniendo un trastorno bipolar y estando medicada con los fármacos que utilizamos, en verdad lo primero que tenemos que pensar es que no hay una ecuación riesgo-beneficio. En verdad,
siempre va a ser evaluar el riesgo menor. Es decir, no hay posibilidad de riesgo cero, tomemos la opción que tomemos. Y esto también es para que un poco entendamos que no podemos eludir de finalmente decidir. ¿Por qué? Porque el riesgo de dejar una paciente bipolar sin tratamiento es realmente algo severo y grave. El riesgo de la enfermedad no tratada en la paciente va a llevarla, piense en una paciente que está hipomaníaca, maníaca o incluso con una depresión severa, va a tomar conductas de riesgo, puede tener una sexualidad desordenada, promiscua en el sentido de no tener cuidado de ella misma, eso la puede exponer a infecciones de transmisión sexual, y piensen justamente un embarazo e infecciones de este tipo. En general los pacientes bipolares, todos en general, y no tratados peor, tienen más tendencia al consumo de tabaco, alcohol y drogas, y bueno, claramente no voy a explicarles lo grave que es esto en un embarazo. Obviamente van a tener una menor atención prenatal o por negación, si está maníaca, o por no tener posibilidad, voluntad, capacidad para su autocuidado y el cuidado de su hijo en el caso de una depresión severa. Malnutrición, también sabemos esto, y recuerden siempre el riesgo suicida inherente en un trastorno bipolar no tratado. A su vez también la enfermedad tiene consecuencias sobre el feto. En general se ha visto que en pacientes con enfermedades psiquiátricas, trastorno bipolar, con enfermedades activas no tratadas, hay más riesgo o hay más asociación con placenta normal, feto pequeño, distrés fetal, parto prematuro, hipoglucemia neonatal, alteraciones en el neurodesarrollo y también alteraciones en el vínculo o en el apego. Esto quiere decir que es importante mensurar el riesgo del no tratamiento del trastorno bipolar. A su vez, también tenemos miedo de dañar al bebé exponiéndolo a fármacos. Tendrá una malformación, generaremos un parto prematuro, habrá alteraciones en el neurodesarrollo, el síndrome de adaptación neonatal o la abstinencia cuando el bebé nace por la caída justamente de la concentración de fármacos que él puede tener mientras está en gestación, etc. Es decir, también el cuidado del bebé. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nuestra postura como psiquiatras debe ser clara y sincera. Debemos enfrentar la situación. Yo a veces he visto pacientes que me llegan a la consulta porque el médico que la atendía de golpe le ha dicho que si no dejaba de tomar la medicación no la podía atender más, etcétera, etcétera. O actitudes que uno ve que tuvieron más que ver con el abandono indirecto, solapado del paciente y no el acompañamiento en esta etapa. Entonces, lo importante es enfrentar la situación. Tenemos que discutir con la paciente pro y contras de la medicación y de la enfermedad. Con la paciente, con la pareja de la paciente o con quien la acompañe. Y nuevamente hay que ser claros, debemos brindar información clara sobre el riesgo de no tratamiento de la enfermedad bipolar y el riesgo de la exposición a los psicofármacos durante el embarazo y la lactancia. Es decir, ambos, como dijimos, presentan riesgos y hay que ser claros. También hay que explicitar el compromiso de acompañar a la paciente en su decisión, porque también la paciente va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. Y sí, es muy aconsejable todo esto que quede bien documentado y expuesto en la historia clínica. Un punto importante que nos pasa en general a todos es que solemos minimizar el riesgo de la enfermedad sobre el bebé y sobredimensionar el riesgo de la exposición a los psicofármacos. Y esto ya es una distorsión que tenemos que nos hace muchas veces poder quitar medicamentos muy rápido o pasar a dosis subterapéuticas. Y esto quiero ser claro. Si una paciente la llevamos, por ejemplo, a una dosis subterapéutica, vamos a tener un doble problema. Vamos a exponer al bebé a los riesgos de la enfermedad
no tratada, porque posiblemente reaparezcan síntomas de enfermedad, y aparte vamos a exponer doblemente a el bebé a la exposición a psicofármacos. Por lo tanto, ahí hay que ser muy, muy cuidadosos e inteligentes en nuestra decisión. Hay una revisión muy interesante, el 2019, que se estimulo a que la sigan, después si quieren se las puedo enviar, que es de Becker y Wisner, que justamente hacen una revisión del efecto de los psicofármacos durante el embarazo y la lactancia. Vamos entonces a revisar los datos, porque nosotros también para poder elegir tenemos que saber los datos. Bien, si bien los antidepresivos no son los medicamentos específicos para el trastorno bipolar, sabemos que muchas veces los pacientes bipolares toman antidepresivos, muchas veces asociados a estabilizadores. Entonces, el riesgo de malformación congénita por antidepresivos, yo voy a hacer algo escueto, es obvio que esto daría para mucho tiempo, pero vamos a tratar de dejar algunos conceptos claros. Ya la población general tiene un riesgo de entre un 3 y un 5% a tener una malformación congénita, por lo tanto no es que no haya riesgo en general. Hubo algunos informes que aparecían con algunos fármacos, sertralina, etcétera, con algunas alteraciones cardíacas previos, pero eso está muy vinculado a estos grandes estudios de cohortes que toman grandes poblaciones. Cuando se empezó a discriminar cuánto era el efecto que podía generar el antidepresivo a nivel de malformación y el efecto que puede generar también la enfermedad, lo que se llegó a la conclusión es que no se pudo asociar a ningún antidepresivo un incremento significativo de una malformación cardíaca. Y el incremento de malformaciones cardíacas se vio sí asociado a los efectos de la enfermedad y los factores concurrentes a la misma. Piensen que una paciente enferma, como son estudios de cohorte, es decir, que no es que se hace un estudio randomizado, doble ciego, no se puede hacer eso obviamente, entonces muchas son pacientes que también están consumiendo alcohol, o que toman otros fármacos, o que están bajo un intenso estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vieron, pero entonces cuando se separó claramente, el antidepresivo per se no incrementó efecto de malformación cardíaca. En relación al parto prematuro, la depresión produce un 21% de parto prematuro y los antidepresivos un 23%, por lo tanto tampoco se pudo discriminar el efecto del antidepresivo sobre el parto prematuro en relación a los pacientes ya con depresión. Sí podemos ver que se puede dar lo que se llama un síndrome de adaptación neonatal. ¿Qué es esto? Es un síndrome claramente de abstinencia. Cuando el bebé nace y deja de estar expuesto al antidepresivo, pueden producirse algunos síntomas como comenzar con dificultades respiratorias a las 2-3 días justamente del nacimiento, puede haber hiperreflexia, hipertonía, nerviosismo, irritabilidad que luego va a ir decayendo. Bueno, o a veces hay algunos tratamientos que no voy a entrar, como el fenobarbital, que se utilizan, pero esto ya es tema de la neonatología. Lo que sí ahí claramente hay que saber que puede llegar a haber, que obviamente no es la mayoría, es una minoría, pero que se puede dar. Y no se han encontrado alteraciones actualmente en el neurodesarrollo. Con respecto a los estabilizadores del ánimo, estos sí ya son medicamentos más específicos del trastorno bipolar. Bueno, ¿qué pasa con el litio? Recordemos que históricamente se ha sido asociado el litio a un incremento en el riesgo de anomalía de Epstein, que es una anomalía en la válvula tricuspidia. El punto es que es un riesgo relativamente bajo que produce el antidepresivo, pero si lo pensamos todavía en el riesgo, el litio, pero si pensamos que ya la anomalía de Epstein es una enfermedad rarísima, es 1 en 20.000, el incremento que produce el litio lleva a que igualmente el porcentaje sea bajísimo. Y a su vez también este porcentaje es dosis dependiente. Se vio que con dosis de litio por debajo a 0,64 todavía se reduce mucho más. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si bien no estamos exentos, como dijimos, acá no hay ganadores 100% en estas decisiones, pero consideren el litio una alternativa muy poco riesgosa como estabilizador en el trastorno bipolar. La toxicidad neonatal, es decir, justamente síndrome de adaptación,
se ha visto que puede darse bajo puntaje APGAR, mayor tiempo de hospitalización, mayor porcentaje de complicaciones en el SNC y neuromusculares, hipertonía, hiperreflexia, etc. Para eso se aconseja muchas veces poder suspender entre 1 y 2 días antes la administración de litio en la mamá, tener el parto, y luego volver a administrárselo. De esta manera reducimos la toxicidad neonatal. Y tampoco hay datos de que se afecte el neurodesarrollo. Entonces tengan en cuenta el litio como una opción de muy bajo riesgo de malformaciones. Dos estabilizadores que usamos bastante, la motrigina y en menor medida carbamazepina. Bueno, la carbamazepina se vio que el riesgo de malformación es poco probable. Sabemos que en general lo que está descrito son justamente alteraciones en el cierre del tubo neural, como espina bífida, pero es muy bajo y hay estudios que, como esta revisión, que casi no encuentran un incremento utilizando ácido fólico, vamos a hablar de esto, y la lamotrigina también tiene un muy bajo riesgo de malformaciones, y que este bajo riesgo, que en general lo que se ha visto pueden ser o fisura palatina o fisura labial, pero que es muy bajo y que por otro lado es dosis dependiente. Utilizando la lamotrigina en dosis menores a 300 miligramos, el riesgo también es muy bajo. Recuerden que la lamotrigina hay mucha más experiencia, como la carbamazepina, en epilepsia, que se usan dosis más altas. Entonces, en dosis de 200 miligramos, que es la que usamos, también es muy bajo. Es recomendable utilizar ácido fólico, que es del grupo justamente de la vitamina B, y el consejo sería, si se puede, utilizarlo 2 meses antes del embarazo, por eso vamos a hablar después de lo importante de programar el embarazo, y durante el primer trimestre, que es donde se van a gestar los órganos. Mientras que el valproato, bueno, este lo pongo en rojo porque quiero que les quede esa idea. El valproato tiene malformaciones frecuentes. Se han descrito rasgos dismórficos, problema en la conducta en la infancia, autismo, retraso del desarrollo, incluido bajo CI, es decir, debilidad mental. Es dosis dependiente y, por supuesto, con todos estos datos que tenemos, esto sí debe estar contraindicado en mujeres embarazadas y también, si podemos, evitar el uso en mujeres de edad fértil. Por lo tanto, el valproato, si quiero algo que les quede, es que, así como el litio, debemos pensar que tiene un muy bajo riesgo de malformación, el valproato claramente está contraindicado en esta población. Vayamos ahora a los antipsicóticos, otro grupo que usamos cada vez más en trastorno bipolar. Malformaciones. Muy interesante. Antipsicóticos típicos, si vamos a tomar los de alta potencia, como el haloperidol, y todo el grupo de los atípicos, no hay evidencia de aumento de riesgo de malformaciones, lo que los hace drogas muy seguras, y ya podemos ahí también ir pensando, para un paciente que se embaraza bipolar. Ha habido una posible asociación con aumento de riesgo de la risperidona y la palimperidona, que sabemos que es el metabolito activo de la risperidona, particularmente en alteraciones cardíacas. Toxicidad neonatal posible, es decir, puede haber el síndrome de abstinencia, intentar reducir o suspender días previos al parto, como hicimos con el litio, y reinstaurar después. También se ha visto diabetes gestacional como posible incremento de riesgo, y claramente con los fármacos que más la producen, que son la olanzapina y la quetiapina. Y en relación al neurodesarrollo no tenemos datos de que haya riesgo. Entonces, nuevamente, los antipsicóticos típicos como de alta potencia y los atípicos, tenemos claramente que no hay una evidencia de que puedan producir malformaciones. Con respecto a las benzodiazepinas, el riesgo de malformaciones, no hay evidencia de incremento de riesgo. También ha habido descripciones acerca también de fisura palatina, etcétera, pero cuando se estudió nuevamente y se quitó los confundidores, no hay evidencia de riesgo de malformaciones. Sí hay algo, es síndrome de adaptación neonatal, es decir, el feto está expuesto a benzodiazepinas y luego, cuando nace, claramente, es deprivado de esto y entonces puede tener como una abstinencia
que puede ser distrés respiratorio, incremento de infecciones, cambios neuroconductuales, como yo les comentaba también con otros fármacos, que pueden ser irritabilidad, insomnio, excitabilidad mayor, y pueden persistir hasta un mes luego del parto, con algunos cambios que obviamente se van atenuando. Por eso también es conveniente si se puede reducir o suspender antes del parto. Y podemos pensar en el lorazepam como un fármaco de vida media más corta, que puede ser de mayor ayuda. Y no tenemos evidencia de que haya alteraciones en el neurodesarrollo, por lo tanto también las benzodiazepinas son consideradas seguras. Pero también está claro que no son fármacos que sean específicos para los pacientes bipolares, por lo tanto, una también premisa va a ser quitar todos los fármacos que no nos sean necesarios. Entonces, ¿cuál es el principio de cuidado clínico? Bueno, esto lo tomé de la doctora Laura Lorenzo, que yo la invité a dar en mi cátedra de psicofarmacología para la carrera de médico especialista, dar la clase de embarazo y lactancia en trastornos psiquiátricos. Y bueno, claramente voy a tomar de ella estos conceptos. Lo ideal, obviamente, es la planificación, es decir, psicoeducar a un paciente bipolar para que podamos tener esta paciente que sepa que es conveniente que nos comente, que podemos pensarlo entre todos y tomar una decisión lógica. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Pensar en la dosis mínima efectiva, siempre en pacientes embarazadas, la dosis mínima efectiva y en el menor número de fármacos. Esto es un concepto básico. La menor dosis que sea efectiva, porque recuerden que muchas veces con el embarazo, por un aumento de la bulimia, necesitamos dosis mayores de los medicamentos, pero a pesar de eso, la menor dosis que sea efectiva y retirar todos los fármacos y tratar que no nos sean útiles o tratar de apuntar a, si se puede, un solo fármaco. Obviamente, si está con valproato, se cambia planificando, se dice, bueno, este no va y buscamos otros antes de que la paciente se embarace. Obviamente estar atento al riesgo de recaídas, pensar en la lactancia. Miren, así como les dije que el litio es un fármaco seguro o relativamente seguro en el embarazo, claramente no lo es durante la lactancia. No está exento de complicaciones, alteraciones tiroideas, hipotermia, hipotonía, cianosis. Por lo tanto, si bien los demás fármacos en general son bastante inocuos en la lactancia, el litio hay que ya avisarle a la paciente que si toma litio no va a poder amamantar, porque el riesgo aquí sí es mayor. Y cuidar comorbilidades, obesidad y diabetes, y obviamente no se puede trabajar solo, trabajar junto con los tetra. Y en el caso, bueno, de que la paciente ya nos venga con la noticia de que está embarazada, bueno, esta es como una paciente de alto riesgo, debemos un cuidado multidisciplinario intensivo, hay que controlar comorbilidades, obesidad, diabetes, si tiene soporte familiar, educación e información, obviamente el ácido fólico, que serán todas, pero acá rápidamente dar una dosis alta de ácido fólico, y obviamente intentar reducir el estrés materno. Si la paciente decide continuar el tratamiento, porque puede ser que cuando nos consulta dice, no, yo quiero continuar porque no quiero recaer, considerar el tiempo gestacional, por los fármacos que tenemos, evaluar el riesgo de malformaciones versus riesgo de recaídas para exponerle claramente según el fármaco que esté tomando, porque ya ella nos comenta, ya tomando fármacos, dosis mínima efectiva de lo que sea, decisiones a correr lactancia y preferencias del paciente. Mientras que si la paciente decide suspender el tratamiento psicofarmacológico, bueno, tenemos que evitar y convencer de que no hay que hacer una suspensión rápida, porque esto va a ser generalmente un rebote sintomático, seguimiento sintomático y viendo qué dimensiones se pueden afectar o no, tenemos que tener un plan como una salida de escape, ¿qué pasa si recae? Ya tenemos que pensarlo antes, ¿qué vamos a hacer? Y un plan de posparto. Bueno, segundo paciente. Podríamos titularlo en este caso, la depresión ansiosa que no es ansiosa. Y van a ver que esto lo vemos muchas veces, y entonces también es importante tener en claro qué tenemos que hacer frente a algo que vemos muchísimas veces. Juan, 39 años, contador, casado, 2 hijos. El motivo de consulta de Juan que nos llega a los 39 años. Desde hace mucho tiempo, yo diría años, que estoy deprimido, pero últimamente me siento tan angustiado,
tan ansioso que no puedo más. No tolero más estar con esta depresión, me estoy volviendo loco. Así prefiero morir. Como ven, Juan está deprimido, hace tiempo que se siente deprimido, pero ahora se siente muy deprimido, con mucha ansiedad, con mucho malestar, y hasta están pensando en que si no está enloqueciendo, y que así no vale la pena. Claramente, Juan es un paciente de riesgo. Bien, veamos un poco entonces ahora la película. Esta es la foto de Juan a los 39 años. Vamos a ver un poquito en nuestra anamnesis cómo llega Juan a este estado. Siempre es fundamental, ustedes lo saben, en pacientes bipolares poder hacer una clara evolución de la vida para poder ir entendiendo cómo se va llegando, qué cosas han ido pasando a nuestro paciente. Bueno, desde el nacimiento hasta los 16 años, lo primero que aparece importante es que Juan ya tiene ciertas crisis de pánico cuando es joven, es decir, en la adolescencia. Pero su primer depresión, es decir, él debuta con una depresión a los 23 años. Esto coincide con que finaliza estudios para contador y comienza a trabajar. Obviamente sabemos que son situaciones bastante estresantes cuando se deja el estudio formal y se comienza a alargarse a la vida, y él lo recuerda justamente como época muy estresante, estaba muy ansioso, es decir, él es una persona ansiosa, no tan ansioso, dice, como estoy ahora, pero que estaba ansioso. En ese caso consulta a un psiquiatra, se le indica fluoxetina, 20 miligramos, y a los pocos meses él tiene una muy buena respuesta ya en forma bastante rápida y está muy bien de la depresión y también le disminuye la ansiedad. Por lo tanto, continúa alrededor de 9 meses, un año con la fluoxetina y luego se discontinúa. Luego hay un periodo entre 26 y 30 años en el cual bueno, coincide también con todo el estrés de comenzar su carrera, trabajar, ganar más dinero, nacen 2 hijos, con lo cual también esto se amplía la familia, y él recuerda ese periodo como de mucha ansiedad, que estaba un poco más irritable o más irritable, ciclotímico, dice cuando se le pregunta, y estaba cambiante, había días que estaba bien, que tenía ganas de trabajar, había días que se sentía muy pasado de rosca o muy cansado, pero que lo iba manejando, es decir, fue algo que él lo reconoce, pero que no generó mayor consulta, y bueno, lo vincula con toda esta etapa. Y después de toda esta etapa, a los 32 años sí, tienen su segunda depresión. También él siempre lo relaciona con el estrés laboral, el tema económico, y ahí sí dice que estaba sin voluntad de nada, había días que no quería levantarse de la cama, pero a la vez también, aunque estaba así con ese cansancio, esas ganas de quedarse en cama, también se sentía muy nervioso y estaba como muy preocupado, su cabeza estaba como muy intensamente preocupado en todo lo que le pasaba. Se comienza con 20 de fluoxetina, no se encuentra respuesta, se decide aumentar a 40 y el médico que lo trata, como al mes y pico no se ve una respuesta ni siquiera parcial, el médico decide cambiar un dual, como ven la faxina, 75 miligramos primero, luego 150, y ahí sí, Juan comienza a mejorar, y comienza a mejorar y hasta se siente realmente excelente, muy bien, se siente tranquilo también, disminuye toda esa ansiedad, esa preocupación, mejor de ánimo, y su familia lo ve realmente bien en esa etapa. Pero de a poco va volviendo la angustia. Por momentos pensaba que no estaba tan deprimido como antes, pero tampoco se sentía bien. Él un poco intelectualiza esto y dice, bueno, luego de 2 depresiones, él se siente más sensible, más angustiado, él piensa que eso lo afectó emocionalmente, el haber estado con 2 depresiones, ya no era el mismo, más rápidamente se sensibilizaba con las cosas, y también empieza ya a descansar mal, a pesar de tomar la venlafaxina, empieza a tener insomnio, entonces el médico le da clonazepam, 0,5 menos a la noche, que lo va ayudando, a veces sí, a veces no, pero bueno, es medicado con esto. Y obviamente continúa con el tratamiento antidepresivo. Bien. Perdón que voy cambiando las imágenes porque ahí está. Bueno, ¿qué pasa? A los 34 años, con todo este estilo que él decía, que se sentía más emotivo, más sensible, de golpe más ansioso, menor anímicamente,
decide hacer una psicoterapia, la familia le dice que también él es muy exigente con el trabajo, muy estricto, que se hace problema por todo, entonces esta negatividad que él tenía, y para manejar la angustia hace una psicoterapia, la hace alrededor de 2 años, él siente que le da un resultado satisfactorio, aunque no termina de resolver este estilo por el cual él coincide. Y a los 36 años aparece su tercer episodio depresivo, que, así como él lo relata, empiezan a aparecer ya más síntomas depresivos como tenía antes, ya no son tan intensos como en sus crisis, sino que uno podría pensar más bien en un estilo más distimia. Por eso que decide no consultar, porque ya se conoce, yo ya tuve depresión, estuve mal muchas veces, y trata de irlo sosteniendo, aparte estaba medicado con venlafaxina, y lo que prevalece en ese tiempo es un estado intenso de malestar vital y una tensión interna. Él se siente tenso, se siente ansioso, nervioso, a veces como por a punto de explotar, y siente que la ansiedad se incrementa cada vez más, hasta que a los 39 años, después de sufrir todo este tiempo, se declara un cuarto episodio franco, un episodio depresivo mayor, con un agravamiento importante de toda esta sintomatología depresiva. ¿Cómo nos narra él esto? Bien, dice, y vamos a pensar aquí que ya estamos acá, no puedo más, tengo una angustia terrible, me siento muy depresivo y muy ansioso, mi cabeza no para de pensar en cosas negativas. A veces siento que me va a estallar la cabeza, salto de un pensamiento a otro y no puedo resolver ninguno. Estoy inquieto, me refriego las manos, no puedo detenerme a pensar en ninguna cosa. Me despierto de madrugada angustiado, pero no tengo fuerza para comenzar el día. Si es por mí, me quedaría en la cama todo el día haciendo nada. Me peleo con todos en mi familia, no aguanto más. Otras frases que quitadas de todo el relato de él. Mi familia me dice que siempre me estoy quejando de algo, no tengo una mirada positiva de la vida, me angustio con facilidad. Discuto mucho con mi esposa, a veces ni sé por qué discuto, pero es como si en mi frustración me agarran accesos de rabia y quiero lastimarla. Después me siento culpable. En el trabajo todo me cuesta mucho, cuando estoy mal no tolero a los clientes ni a mis empleados, me siento irritable, no puedo concentrarme en la oficina, hago como que trabajo, pero mi mente va para cualquier lado. Mis pensamientos son inmanejables. Creo que me estoy volviendo loco si he pensado en que es mejor morirme, vivir así, cuando se le consulta acerca de ideas líquidas. Bueno, yo acá destaqué en negro lo que podemos pensar que son justamente sintomatología de fase opuesta. Es decir, si bien el paciente refiere y venía como con depresiones, con elementos ansiosos, acá tenemos que empezar a ver, y vamos a ir viendo cómo analizamos esto, que acá ya esto no es solamente ansiedad, esto es síntomas de la fase opuesta a la depresión. Pensemos en los 3 dominios psíquicos, que vamos a ver más en detalle, lo que tiene que ver con la dimensión de la actividad, de la cognición y de la emoción o del ánimo. Claramente el paciente está deprimido, pero tiene el dominio de la actividad, de la cognición, tiene síntomas de la fase opuesta, es decir, de la fase de la hipomanía o de la hipertimia. Entonces, esto ya podemos empezar a pensar que el paciente ya aquí seguro está con sintomatología mixta, y es por eso que claramente está empeorando y cada vez está con una presión más del tipo agitado, y que esto no lo está obviamente pudiendo resolver. Bien, entonces veamos ahora cómo podemos empezar a evitar llegar a estas situaciones. Entonces, en todo cuadro depresivo siempre hay que investigar y descartar bipolaridad, porque muchas veces los pacientes depresivos tenemos la tendencia a pensarlos como depresión igual unipolar, y esta es como la vía corta que ya decía Gaemi. En verdad tenemos que descartar bipolaridad, descartar depresiones sintomáticas, hipotiroides, etc. Y recién ahí, si todo se descarta, decimos que el paciente es una depresión unipolar, y ahí deberíamos pensar en antidepresivo. Entonces, primer elemento, descartar antecedentes personales de hipomanía o manía.
La manía es posible que el paciente la recuerde, la hipomanía seguramente que no, es más, va a recordar que estaba bárbaro. Entonces, cuando buscamos hipomanía, preguntamos muy claramente acerca de aquellos eventos, y no solamente al paciente. Tenemos que pedirle a algún familiar, a alguien cercano a él, que si también cómo percibió si el paciente tenía una hipomanía, porque muchas veces ahí vamos a encontrar claramente que el paciente no lo notó, pero el familiar lo vio acelerado, hipertímico, excitado, con baja necesidad de dormir, y ya eso es un antecedente muy importante, porque obviamente esto ya nos permite pensar en un paciente bipolar, y entonces no hubiéramos llegado a lo que pasó con Juan. Pero si no tenemos la suerte, digo, de que el paciente presente previamente una hipomanía, tenemos que pensar en los antecedentes familiares de trastorno bipolar. La enfermedad bipolar, sabemos que claramente tiene una alta marca genética, es un trastorno hereditario en alta proporción. Entonces, si investigamos la línea materna, paterna, los vínculos primarios, primos, tíos, hermanos, es posible que vayamos encontrando alguna línea de trastornos afectivos y de trastornos bipolares. Pregunten también acerca de suicidios, o para suicidios, personas que con adicciones muy severas, que casi se suicidaron por descuido, etcétera, porque todo eso puede hacernos sospechar una carga genética, y eso nos pone al paciente en cierto riesgo, aunque no tengamos la certeza. Pero también tenemos predictores de bipolaridad, es decir, cuando no tenemos el antecedente de bipolaridad a nivel personal, es decir, no hay antecedentes de manía y hipomanía, chequemos esto. Fíjense, esto es como una especie de chequeo rápido. A más elementos que están aquí, más posibilidad de bipolaridad. Por ejemplo, historia familiar de trastorno bipolar, bueno, esto ya es un porotito para que tenga trastorno bipolar. Pero acá no hay ninguno de certeza, no hay nada patognomónico. Acá lo que hay que hacer es sumar puntos. Si hay muchos puntos, tenemos una alta presunción de bipolaridad. A más comienzo temprano del trastorno depresivo, mayor posibilidad de bipolaridad. Si es mujer, episodios depresivos posparto, ahí también sospechen eso, la cantidad de episodios, la severidad, el número de hospitalizaciones, la mala respuesta antidepresiva. Hay esos pacientes que responden bien, pero que luego, al poco tiempo, el antidepresivo no lo sostiene. En general, en los pacientes unipolares, si el paciente anduvo bien con un antidepresivo, suele estar estable mucho tiempo mientras los tome. En los pacientes bipolares, que todavía no lo sabemos, le damos el antidepresivo, responden a veces muy rápidamente, pero también tiene que llamar el pop-out, cae la respuesta rápidamente en unos meses. O mala respuesta a antidepresivos, en vez de sentirse bien se ponen difóricos, irritables, tensos. Las depresiones con características psicóticas o con síntomas atípicos, y la inversión, cuando hay depresiones con mucha anergia, con incremento del apetito y del peso, y con mucha tendencia a la somnolencia y a dormir mucho y a la cama, también es un elemento a pensar o a sospechar depresiones bipolares. Obviamente, la impulsividad, la hostilidad, el uso de todo esto, si hay mucho de esto, sospechen de bipolaridad. Entonces, algunos predictores clínicos que nos pueden ayudar, porque acá el tema es poder ver a estos pacientes pseudo-unipolares que con la exposición a antidepresivos terminamos los llevando hacia cuadros mixtos o los empujamos a la bipolaridad manifiesta. Aquellos cuadros depresivos que no mejoran rápidamente que mejoran rápidamente con antidepresivos, pero que el efecto no se sostiene en el tiempo. Responde y cae de vuelta, el pop-out. Bien, cuadros de ansiedad primaria o secundaria a un cuadro depresivo que no mejora o empeora. Esos pacientes con vidas ansiosas que en vez de mejorar con antidepresivo, empeoran. El paciente con depresión que luego de mejorar en vez de estabilizarse en la eutimia, lo observamos más inestable. Le doy antidepresivo y en vez de estar eutímico, comienza a estar cada vez más inestable, más ciclotímico, más irritable. Y siempre tenemos que buscar sintomatología de fase opuesta en las depresiones. Obviamente esto hay que investigarlo activamente. Los pacientes suelen decir todo como ansiedad, estoy ansioso, me siento nervioso, inquieto, pero hay que discriminar lo que es la ansiedad de la sintomatología mixta, porque esto es muy importante. Recuerden Doctor, que... Sí. disculpe, quedan 5 minutos. Muy bien, perfecto. Gracias.
Recuerden que ya desde el STEP BD, cuando se pudo estudiar a aquellos pacientes bipolares con depresiones, fíjense que solamente las depresiones puras eran el 31%, 70% tenían lo que hoy entenderíamos como depresiones mixtas. Por lo tanto, no es extraño los cuadros mixtos. Y si tomamos el estudio Bridge 2 Mixed Study, ¿qué es lo que buscó? Buscó estimar qué frecuencia de episodios mixtos había en pacientes con episodios depresivos mayores, unipolares y bipolares. Y tomó dos definiciones para ver cómo podemos diagnosticarlos. Uno, el DSM-5, que ustedes saben que quitó la distractibilidad, la agitación y la irritabilidad, los quitó del diagnóstico, que son los más frecuentes. Entonces, con el DSM-5 detectamos muy pocos depresiones mixtas, un 7,5 en pacientes depresivos. Pero si tomamos criterios más amplios, donde se ingresa la distractibilidad, la agitación, la impulsividad, van a ver cómo esto se incrementa a un 30%. Por lo tanto, esto es una crítica al DSM, porque no nos permite clínicamente diagnosticar a gran parte de los pacientes mixtos. Vamos a conceptualizar los estados mixtos. Voy a tomar el modelo AC. El modelo AC es el modelo que lo que hace que es deconstruir los cuadros. Fíjense que a nivel clínico, a nivel de creación actual tenemos los pacientes que tienen o depresión o manía, directamente todo junto, pero el modelo AC discrimina actividad, cognición y emoción como tres dimensiones que van a fluctuar tanto en la depresión como en la manía. Y podemos hacer un seguimiento con este modelo, al mejor estilo crepeliniano, porque Krepelin esto ya lo había pensado, en qué pasa en este paciente que se deprime con la actividad, qué pasa con la emoción y qué pasa con el... Puede ser que un paciente comience con un trastorno de la actividad y luego se suma la emoción, es decir, el ánimo, y luego la cognición, así como cómo se recupera. Es un modelo mucho más clínico. Pero ¿qué es lo que más nos importa para los episodios mixtos? Fíjense que al deconstruir de esta manera, en actividad, cognición, emoción, vemos que en el paciente puro, los dominios sintomáticos van a fluctuar todos en el mismo sentido, están todos en la manía del polo maníaco o en la depresión, mientras que en los pacientes con episodios mixtos, fíjense cómo empiezan a entremezclarse. Entonces puedo tener un paciente que tenga la actividad en el polo depresivo, pero la cognición en el polo maníaco y la emoción en el polo depresivo, y así cualquier combinación posible. Y esto es muy gráfico porque esto es lo que pasa con los pacientes mixtos. Hay causas desconocidas, idiopáticas, no vamos a entrar en ellas, pero hay causas conocidas de episodios mixtos. Una son las de transición. Cuando el paciente pasa, por ejemplo, de una manía a una depresión, hay un momento en el cual pueden mezclarse los dominios sintomáticos y acá producirse una transición mixta que luego se resuelve. A mayor frecuencia de ciclado, mayor posibilidad de episodios mixtos. Entonces, en pacientes con ciclado ultra rápido y ultra circadiano, es decir, en el mismo día, muchos ciclos, acá también se va a encontrar muchos pacientes mixtos. Y el tercero, que sería nuestro paciente, aquellos inducidos por tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente venía tal vez ciclando en depresiones de tipos no mixtas, pero que cuando voy estimulándolo con antidepresivos, desincronizo las tres dimensiones y comienza ya a tener una evolución mixta. Esto es interesante. Fíjense que si yo divido, y esto claramente es para que ustedes puedan hacerlo en el consultorio o en el hospital, si ustedes dividen las tres dimensiones, la actividad, la cognición y la emoción, y fíjense que tenemos aquí en negro todas las que están vinculadas a la actividad en depresión, a la cognición en depresión y emoción en depresión. En gris serían aquellas superpuestas, que son las que quitó el DSM, y en color marroncito, aquellas vinculadas a la manía. Claramente, si yo hago un testeo rápido en mi paciente, mirando primero una semiología de la actividad, luego de la cognición y luego de la emoción, si yo veo que hay concurrencia, tengo algunos síntomas que están en depresión, otros están en la etapa gris y otros en la etapa vinculado a la manía, claramente, si ya tengo varios de un lado y del otro, es un paciente mixto. Entonces esto nos permite rápidamente tener una clara semiología y demostrar que el paciente es un paciente mixto. Y es importante, ¿por qué? Porque los pacientes mixtos, como ahí ven ahí,
hay un incremento en el riesgo suicida, en comorbilidades, una peor evolución de pronóstico, mayor uso de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante diagnosticarlo. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes mixtos? Bueno, todas las guías clínicas actuales, todas las más importantes, como las que están ahí, han ya dedicado algoritmos para tratar los episodios mixtos. Yo voy a tomar esta revisión sistemática de Berdolini porque tomó todas las guías y hizo como una síntesis acerca de qué es lo que tenemos que hacer y me interesa particularmente esto. Y todas las guías coinciden en dos cosas muy sencillas. Primero, interrumpir la monoterapia con antidepresivos, es decir, no se debe continuar nunca en un paciente mixto con antidepresivos, nunca, por más severa que sea la enfermedad. Esto ya se basa en el grupo de trabajo, la Task Force, que se hizo en la Asociación Internacional de Trastorno Bipolar en el 2013, donde se plantea justamente esto. Y lo segundo, sacamos el antidepresivo y agregamos un estabilizador del ánimo. Yo hice como un esquema básico de qué fármacos ya tienen una evidencia mucho más clara y experiencia. Bueno, fíjense que para el tratamiento agudo de episodio mixto, ¿qué fármacos están? Los antipsicóticos atípicos. La olanzapina demostró la mayor eficacia. En todas las fases del episodio mixto, fíjense que acá tendríamos una manía mixta, una hipomanía mixta y una depresión mixta. También demostró eficacia en la prevención de episodios mixtos en todas sus parálisis, también para lo que sería el mantenimiento. Para manías mixtas, aripiprazol y paliperidona tienen buena evidencia, mientras que para depresiones mixtas, aparte de la olanzapina, lurasidona y ciprasidona en combinación con lo que ya toma para el tratamiento agudo. Y para el mantenimiento tenemos el valproato como muy eficaz en la prevención de nuevos episodios mixtos, litio y quetiapina en la prevención de todos los episodios, tanto sean mixtos como de cualquier probabilidad, manía y depresión. Y para episodios mixtos refractarios, litio y terapia electroconvulsiva. Entonces, para no olvidar algo muy simple, pacientes con episodios mixtos, quitamos antidepresivos y antipsicóticos atípicos, mayor evidencia para el tratamiento agudo. Litio, valproato y atípicos, eficaces en la prevención de un nuevo episodio efectivo. Entonces, en nuestro paciente, para terminar, si vemos un poco qué pasaba con su ánimo, este sería un esquema más normal de lo que pasaba. Ya el paciente venía acá con un ánimo muy inestable depresivo, nunca terminó de estar bien, por eso la psicoterapia, por eso ese estilo de personalidad depresiva que decían, que estaba irritable, que no se lograba nada, por esa emocionalidad. Y fíjese cómo ya comienza a tener él lo que él confunde con ansiedad, episodios de fase opuesta. Así que aquí ya tenemos un paciente con un claro conducta mixta. ¿Qué es lo que entonces hacemos? Retiramos la venlafaxina gradualmente y damos justamente estabilizadores o antipsicóticos atípicos, que en agudo va a ser, y luego estabilizadores del ánimo, o mantenemos los dos atípicos. Bueno, muy bien, con esto creo que hemos podido tomar dos casos o dos ejemplos de casos que creo que todos ustedes ven. Lo importante es poder discriminar y poder evaluar bien esto y poder, bueno, hacerlo mejor para nuestros pacientes. Así que ahora vamos a dar espacio a las preguntas, así que entiendo que el equipo de producción va a liberar los micrófonos para que podamos un poco discutir y charlar estos casos. Muchas gracias, doctor. Ya le enviamos algunas preguntas por chat. Cuando usted quiera comenzar a leerlas. Muy bien. A ver. Bueno, vamos a ver. Dice, a ver, en el caso de una paciente embarazada con trastorno por abuso, entiendo que es TAB, con consumo de sustancias, por ejemplo, alcohol, muy prevalente. ¿Hay alguna intervención farmacológica efectiva? Bueno, a ver, paciente, embarazada con trastorno bipolar, debe ser trastorno bipolar con consumo de sustancias, ejemplo. Bueno, claramente el consumo de alcohol es algo grave para el paciente bipolar y es algo grave para el embarazo, tanto para la paciente como también para el
el feto. Creo que como cualquier adicción, independientemente de los estabilizadores, en un embarazo yo no agregaría más fármacos que puedan estar propuestos para la abstinencia alcohólica debido al embarazo, porque dijimos recién que había que tratar de evitar seguir sumando fármacos. Sí creo que es una paciente de alto riesgo, creo que va a requerir que pueda hacer una abstinencia del consumo de alcohol, y aquí posiblemente habrá que evaluar si es una paciente posible de tratamiento en un dispositivo común, o necesitamos un equipo interdisciplinario que pueda utilizar diversas... Yo creo que más aquí es el tratamiento de la adicción por métodos psicosociales, y obviamente revisar los estabilizadores, porque también sabemos que a medida que la paciente, si no está bien estabilizada, claramente las conductas compulsivas de consumo van a prevalecer. No es siempre así, pero me gusta a mí mucho recordar la teoría de Kantian, o la teoría de la automedicación, que justamente plantea que muchas veces las personas inician el consumo de sustancias, alcohol, cocaína, tabaco, marihuana, etcétera, buscando o intentando paliar una situación de sufrimiento, es decir, tratando de automedicarse. Por eso es que muchas veces también el tratamiento específico de la enfermedad y un programa de deshabituación, en este caso del alcoholismo, pueden ser útiles. Bueno, los cuadros mixtos siempre implican la presencia de un trastorno bipolar. Bueno, esto es una muy interesante pregunta, porque siempre hubo una discusión muy importante, y hasta el DSM-5, un episodio mixto siempre pertenecía al grupo del trastorno bipolar. Entonces vamos a pensar un poquito esto. El trastorno bipolar del DSM-4, que era manía más depresión, claramente implica un trastorno bipolar, porque ya está hablando de una manía completa. El DSM-5 va tomando otros elementos. ¿Por qué? Porque hubo varios estudios que mostraron, hicieron seguimientos en pacientes unipolares que tenían episodios mixtos, es decir, episodios de fase opuesta, 1, 2, 3 síntomas de fase opuesta. ¿Y qué es lo que se vio? Que estos pacientes tenían una posibilidad mayor, bastante mayor, que con el tiempo terminaran evolucionando hacia un cuadro bipolar. Esto quiere decir que desencadenaran una hipomanía, una manía, y que aparte tenían respuestas bastante parecidas a los pacientes bipolares. Pero también hubo un grupo de esos pacientes, que fue alrededor de un 30 y pico %, que aún en un seguimiento a 15 años, nunca pasaron a la bipolaridad. Es decir, que fueron pacientes unipolares con sintomatología de fase opuesta o mixta, pero que no desarrollaron bipolaridad. A partir de estos estudios es que el DSM-5 incluye esta categoría de paciente unipolar con sintomatología mixta. Yo lo que sí diría lo siguiente, porque ahí después hubo algunas guías, una guía que hizo McIntyre con el grupo de Stahl, que planteaban que los pacientes unipolares con sintomatología mixta debían ser tratados como unipolares, porque ellos decían que como no teníamos la certeza de que iban a llegar a la bipolaridad, no tenía sentido darle estabilizadores, entonces planteaban seguir con antidepresivos. Luego este grupo lo revisó y ningún otro grupo plantea eso. ¿Por qué? Porque estos pacientes unipolares con sintomatología mixta, en la práctica los medicamos como bipolares, con un seguimiento tal vez sabiendo de que no tienen todavía un patrón claro bipolar. ¿Por qué? Porque no responden bien a los antidepresivos. Aunque no hagan una manía, aunque no hagan un switch maníaco, lo que vemos es esto que yo les planteaba, son pacientes que si los exponemos a antidepresivos de forma sistemática, lo que termina pasando es que tienen un peor pronóstico, se ponen más inestables, no se estabilizan en su depresión ni en su ansiedad, y finalmente muchos agravan este cuadro mixto. Por lo tanto, vamos a pensar que aunque no tenemos la certeza, siempre la indicación es ir retirando los estabilizadores
ir retirando los antidepresivos y pasar a este paciente a estabilizadores del ánimo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, si le parece, vamos con la última pregunta, también por un tema de horario. Perfecto. Bueno, las preguntas acá incluyen si la depresión mixta es muy severa, se puede mantener antidepresivo. Bueno, esto es un poco lo contesté recién. Por más severa que sea la depresión, no debemos mantener el antidepresivo. Hay algunos estudios que se hicieron en base a qué pasaba con la medicación, que se vio que muchos psiquiatras, aún con un paciente que estaba deprimido y comenzaba a tener síntomas mixtos, continuaban o incrementaban la dosis de antidepresivo, asociándolo a estabilizadores. ¿Por qué? Porque el temor a una depresión severa, con riesgo suicida, es tan importante en el psiquiatra que entonces lo que se intentaba era seguir dando el antidepresivo tratando de que reaccionara. Sabemos que esto no va a mejorar la depresión mixta, es más, va a terminar empeorando el curso. Entonces, con todo lo que sería un setting de cuidado del paciente, dado que la depresión es severa y siempre va hablando del riesgo suicida, tenemos que quitar el antidepresivo y utilizar fármacos de primera línea para la depresión bipolar y especialmente para los episodios mixtos. Es decir, que no se debe continuar el antidepresivo por más severa que sea la depresión. Bueno, ya estamos creo que sobre la hora. Les agradezco mucho, la presencia y hasta la próxima.